Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes del segundo de Bachillerato General Unificado Paralelo A. Esta es la tutoría 1. Sean bienvenidos y bienvenidas. El tema para la tutoría número 1 es la naturaleza de las fuerzas. El objetivo de estas 2 semanas es reconocer el carácter experimental de la física, así como de sus aportaciones al desarrollo humano, por medio de la historia, comprendiendo las discrepancias que han superado los dogmas y los avances científicos que han fluido en la evolución cultural de la sociedad. Básicamente vamos a trabajar un poquito de historia y a reconocer cuáles han sido los aportes a lo largo de esta historia al desarrollo humano, ¿sí? Comprendiendo ciertas temáticas de algunos físicos y filósofos muy vitales para lo que tenemos en la actualidad. Mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo, que voy a ser el docente de la asignatura de física durante este periodo 2021-2022. Vamos a empezar entonces con algo de historia de Aristóteles. Aristóteles es un físico que pensaba que las fuerzas eran la causa directa del movimiento, por lo que el cuerpo se detendría en caso de no existir aquellas, debido a que su estado natural es el reposo. Entonces, ¿qué era lo que pensaba Aristóteles? Aristóteles pensaba entonces que, vamos a utilizar la pizarra, que cualquier objeto, móvil o partícula que se encuentre en el espacio, en este caso voy a dibujar una persona, disculparán que no soy tan buen dibujante, su estado natural siempre va a ser el reposo, o sea que no se encuentre en movimiento, que se encuentre estático, ¿sí? Y decía que para que este objeto se mueva y cambie ese estado natural de reposo y surja el movimiento, o sea se desplace de un lugar a otro esa persona, debía existir una magnitud fundamental conocida y llamada como fuerza, que en física la vamos a representar con la letra F y le vamos a dibujar una flechita. Y esta fuerza debe ser provocada por otro objeto, un segundo objeto que provoque la fuerza. Entonces vamos a dibujar con otro color. Entonces en otra palabra debería haber otro objeto que provoque esa fuerza. Entonces vamos a dibujar otra persona. Entonces esta persona, este objeto, empujaba a la otra y por esa manifestación llamada fuerza es que provocaba ese movimiento y ese desplazamiento de un sitio inicial, ¿sí? De una distancia inicial a una distancia final. Y eso era básicamente lo que creía Aristóteles, que ese movimiento se provocaba por cuando algo se encontraba en reposo, cambiaba ese estado de reposo a movimiento cuando existía un segundo cuerpo. Años más tarde apareció Galileo. Galileo creyó prácticamente todo lo que había mencionado Aristóteles y él agregó o introdujo una noción nueva conocida como inercia. Prácticamente Galileo estableció que el concepto de fuerza como que la causa de la modificación de los movimientos, introdujo la noción de inercia como tendencia natural de los objetos a permanecer en reposo o moviéndose indefinidamente. Vamos a ver entonces qué es lo que quiere decir con esto Galileo. De nuevo vamos a retomar el ejemplo de Aristóteles. Entonces, Galileo creía lo mismo que Aristóteles. Para que esta persona se mueva, debe estar primero en reposo. Y para que se mueva debe haber una segunda persona, un segundo objeto, que la empuje y provoque el movimiento, ¿no? Eso era lo que decía Aristóteles, para que se pueda mover esa persona. Entonces esta persona se va a mover de este sitio a otro. Y ahí se producía ese movimiento o ese desplazamiento. Pero él no solo dice que pasa eso, él dice también que para que un objeto se mueva no solamente tiene que estar en reposo, sino también él dice que ese objeto también puede estar en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que esa persona se encuentre en movimiento. Entonces aquí vamos a dibujar
que la persona lo está persiguiendo. Y al momento que lo persigue también la vuelve a empujar. Entonces quiere decir que la fuerza no solamente es la causa de la modificación cuando un objeto se encuentra en reposo, sino que la fuerza también puede cambiar el estado cuando se encuentra moviéndose. Entonces ahí vino el aporte de Galileo. Cuando ya un objeto también no solo está en reposo, sino también se encuentra en movimiento. ¿Cómo podemos entonces nosotros ver un ejemplo en la actualidad? Cuando vemos un carrito. Un carrito no solamente se encuentra en reposo, también se encuentra en movimiento. Y se empieza a mover, ¿no? Se empieza a mover con una velocidad. Y todo eso es por una acción de una fuerza. La fuerza provocada por el motor, ¿no? El motor es el que hace que se mueva el pistón y que se muevan los neumáticos y comience a moverse y desplazarse por el espacio. Y eso es lo que se conoce o se llama como fuerza. Miren, entonces como cada físico fue haciendo un aporte y fue experimentando el fenómeno físico de su forma, con sus características particulares y con su forma de observar ese fenómeno físico. Años más tarde apareció el que yo diría es el padre de la dinámica o el padre de la física dinámica, en donde él ya sentó las bases de esta mecánica, partiendo de las ideas de Galileo y Descartes. Y él definió los conceptos fundamentales. Más después vamos a escuchar sobre las leyes de Newton, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Entonces, ¿cuál es el tema nuevo que introdujo ahora este físico? Entonces, vamos de nuevo a recordar. Entonces, Aristóteles decía que un objeto debe estar en reposo y que ese era su estado natural y que para que haya movimiento debe haber otro objeto que cambie ese estado de reposo y provoque el movimiento. Galileo también dijo lo mismo, pero dijo que también que aparte de ese objeto estar en reposo, ese objeto también puede estar en movimiento. Entonces, vamos a dibujar de nuevo el mismo escenario de Aristóteles y de Galileo. Entonces, vamos a dibujar de nuevo una persona. Entonces, esta persona es un objeto. Vamos a dibujar entonces de nuevo. Vamos a dibujar de nuevo. Vamos a dibujar de nuevo. Entonces tenemos aquí una persona. Vamos a dibujar la otra persona con otro color para que se pueda diferenciar. Entonces, el concepto de Aristóteles era que un objeto debe empujar a otro objeto y produce el movimiento. ¿Ya? Galileo dijo que no solamente puede estar ese objeto en reposo, sino que también este objeto puede estar en movimiento. Ahora él introduce otros conceptos fundamentales. Él dice que todo objeto, vamos a encerrar este objeto, tiene un valor cuantificable, una magnitud, conocida como masa, ¿sí? Y que dependiendo de esta masa que tenga este objeto, esta fuerza puede ser mayor o puede ser menor, entendiéndose como masa a un valor cuantificable. En el sistema internacional, la unidad medida de la masa es el kilogramo. Aquí les voy a poner para que no se olviden. Entonces, la unidad de medida es el kilogramo. O también en algunos sistemas como el anglosajón están lo que son las libras, ¿sí? Y incluso en unidades de medida más grandes como las toneladas, cuando son medidas son múltiplos mayores a los kilogramos. Entonces ya introdujo Newton no solamente el concepto de Aristóteles y Galileo de que debe haber dos objetos y que pueden estar en reposo y en movimiento, sino también que cada objeto tiene una masa, ¿sí? Y que todo movimiento se va a dar en una magnitud, la muy importante o la más destacable, que es el tiempo, porque siempre debe haber un intervalo de tiempo en el que suceda este movimiento. Entonces miren cómo cada uno de estos físicos fue introduciendo el concepto de la fuerza. Entonces, para que exista una fuerza debe haber mínimo dos objetos, ¿sí?, que produzcan un movimiento entre los dos objetos y cambien el estado de reposo a movimiento. Y cada uno de estos objetos debe tener un valor de masa medida en kilogramos y lo hacen en un intervalo
de tiempo. Aquí les he puesto entonces un ejemplo de una persona que se encuentra en un carrito. Ese carrito se encuentra siendo jalado por un alambre. Ese alambre está en una polea. Y a su vez ese alambre está siendo jalado por un peso, por un plomo, por un yunque muy pesado que provoca, gracias al campo gravitacional, se ha atraído y se ha desplazado y se provoca el movimiento. Entonces miren, aquí está un ejemplo de una fuerza. Existe dos objetos. Un objeto es el carrito con la persona y el otro objeto vendría a ser el peso. Vendría a ser en este caso ese yunque que está haciendo peso, ¿no es cierto? Y cada uno de estos objetos tiene una masa. Y como pueden observar, no se necesita que el carrito esté en reposo. También está en movimiento y se produce la fuerza. La fuerza, ¿dónde se la va a ver? En el cable, en el alambre que está tensionado, que jala este carrito y se provoca este movimiento. Entonces, prácticamente la fuerza es una magnitud física, que resulta más fácil de definir considerando los efectos que produce que por sus características. O sea, es más fácil definirla por las consecuencias que por sus propiedades, ¿sí? Es más fácil definirla por sus consecuencias que sus propiedades. Ahí lo vemos al señor Albert Einstein, que nos va a recordar entonces que la fuerza es una magnitud física. Luego tenemos un concepto de la dinámica, ¿sí? La dinámica es una rama dentro de la física que se encarga de estudiar los fenómenos físicos que son provocados por el movimiento o por la influencia de fuerzas. Dentro de la dinámica va a haber dos conceptos fundamentales. Un concepto de lo que es la masa y el otro concepto de lo que es la fuerza. Aquí tenemos un gráfico donde vemos una balanza y está pesándose dos objetos. Vemos que tiene una masa de 60 kilogramos. Y acá a vuelta vemos otro instrumento de medida donde se está realizando la medición de lo que es el peso. Suele suceder que debido al bulo, a la jerga, a la lingüística de nosotros, a nuestro idioma castellano, sabemos confundir lo que es la masa con el peso. Pero ahorita vamos en física a hacer una aclaración. Les voy primero a leer textualmente el concepto de masa. Dice que la masa es una propiedad general de los cuerpos que representa su resistencia a alterar su estado de reposo o de movimiento. Entonces, cuando hablamos de masa, estamos hablando de un valor cuantificable que va a representar ese objeto, ¿sí? Y que dependiendo que si es mayor, pues va a provocar mayor resistencia a cambiar ese estado que se encuentra de estar estático o en reposo o a que se empiece a mover. Por ejemplo, el profesor de física es un poquito gordito, ¿no? Entonces quiere decir que tiene una masa de más o menos unos 120 kilogramos. Yo voy a proponer mayor resistencia de que alguien me mueva o me deje en reposo si alguien me quiere empujar por la parte de atrás. Supongamos que tenemos una persona de unos 50 kilogramos que me quiere empujar. No me va a poder empujar, no va a poder aplicarme una fuerza para cambiar mi resistencia y para que provoque el movimiento. Entonces ese es el concepto de masa, es un valor cuantificable de los objetos para saber la resistencia que tienen para poder moverlos. En cambio, peso ya no es una propiedad general de los cuerpos. El peso es una fuerza que tiene una unidad de medida y que tiene un sentido y que aparte de tener un valor cuantificable, tiene una dirección. Entonces, una fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir en él una deformación, a diferencia de masa, ¿no? Que la masa en cambio era una propiedad. Acá vuelta es la causa. Entonces, si la masa es la propiedad, la fuerza es la causa. Entonces aquí yo les he puesto un ejemplo. Vemos un resorte que se está deformando. ¿Por qué? Porque tiene un objeto, un plomo. Ese plomo se ve atraído por la gravedad y causa que se deforme este resorte. Entonces, ahí ¿cuál sería la masa? La masa pues serían los kilogramos que representa ese bloque. Y la fuerza, ¿cuál va a ser? La de atracción
de ese bloque hacia el suelo, ¿sí? Que se va a medir en un tipo de unidad de medida para que se deforme esa resistencia o se deforme ese resorte. Ahora, ¿por qué se da ese fenómeno? Porque tiene un centro de gravedad, y este centro de gravedad de un objeto es el punto de aplicación de su peso, en el que suponemos, si no estamos interesados en el movimiento relativo a las partes, se encuentra concentrado entre toda su masa. Mira, aquí entonces he puesto un carrito con diferentes puntos de aplicación de su peso. Mejor voy a utilizar la pizarra para explicar esto, porque puede hacer que todavía no se comprenda. De nuevo vamos al ejemplo de una persona. Entonces aquí tengo una persona, ¿no? Entonces cuando hablamos de la masa de una persona, estamos hablando de cuál es el valor de esta masa o la propiedad de esta resistencia. Entonces estamos hablando, si es el profesor pesa 120 kilos. Bueno, eso es lo que normalmente se dice en nuestro lenguaje, ¿no? Él pesa 120 kilos, pero en realidad no pesa el 120 kilos, es el valor de su masa. Ahora, aquí viene la magnitud conocido como peso. El peso es el producto en realidad de la masa, o sea, este valor de aquí, multiplicado por el campo gravitacional o por la gravedad. Porque recordemos, para que el profesor se encuentre en el suelo, existe una magnitud que lo atrae hacia el suelo, que es conocida como la gravedad. Eso ya lo vimos en primer curso. ¿Cuánto era que valía la gravedad? La gravedad tenía un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este es el valor de la gravedad. Y aquí tenemos el valor de la masa. Entonces, para conocer cuál es el peso en realidad, deberíamos multiplicar los 120 por los 9.8. Vamos entonces aquí a sacar ese valor. Entonces, si yo cogiera ahorita una calculadora, 120 por 9.8 me va a dar un valor de 1176. Entonces, el peso del profesor en Newton sería de 1176, y la unidad de medida para el peso, ¿cuál es? El Newton, en honor al señor Newton. Entonces miren, ahí hemos encontrado la diferencia entre peso y masa, que la masa se mide en kilos y que el peso se mide en Newton, que la masa es una propiedad de la resistencia y que el peso en realidad es toda causa capaz de provocar esta fuerza. Y dependiendo de cómo se encuentre el objeto, pues va a cambiar el punto de aplicación del centro de gravedad. Miren, aquí cuando el carro se encuentra en forma horizontal, el punto de gravedad se encuentra aquí. Pero conforme se va inclinando, va cambiando el punto de gravedad. ¿Qué significa? Que el peso también va a ir variando. Va a ir variando en cada uno de estos casos. También aquí lo he puesto Albert Einstein para recordar. Vamos a recordar entonces que la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo y que la unidad de fuerza es el newton, representado con la letra N mayúscula. Entonces, para la masa tenemos los kilogramos, representado con la abreviatura K mayúscula G, y la fuerza, su unidad de medida es el newton. Vamos a ver ahora las características de una fuerza. Entonces, básicamente una fuerza es una magnitud vectorial que se representa mediante el vector, la letra F mayúscula y una flechita, cuyos elementos son 4. Tenemos lo que es la intensidad, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Vamos ahora a ver cuál es o qué es cada una de esos elementos o características. Entonces me voy a ayudar de igual manera de la pizarra. Es más fácil trabajar con la pizarra. Vamos a trabajar entonces con la pizarra. Vamos a recordar entonces en matemáticas que era un vector. Entonces en matemáticas un vector era cuando se unían dos puntitos, ¿no? Cuando se unían dos puntitos aparecía una línea recta, pero cuando le dibujábamos una flecha,
y un punto de aplicación se conocía como vector. Entonces aquí tenemos el vector fuerza. Ahora, las características básicas que debe tener todo vector y que también debe tener una fuerza. La primera que debe tener es el punto de aplicación. Y ustedes me dirán, ¿qué es el punto de aplicación? Entonces, si vemos aquí el gráfico, el punto de aplicación es de dónde empiezo yo a dibujar esa línea recta o esa flechita. Entonces, mi punto de aplicación sería aquí, este que está de color verde. Luego tenemos otro elemento característica, que es la dirección. Entonces vamos a poner este vector en un sistema de coordenadas. Entonces vamos a poner unas coordenadas cartesianas. Tenemos el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, para saber cuál es la dirección de este vector, pues yo veo mi sistema de referencia, mi eje de coordenadas, y veo que este vector, como tiene una flechita, este vector va de este a oeste. Y si fuera en sentido contrario, pues ¿qué va a pasar? Que ahora su dirección ya no va a ser de este a oeste, sino de oeste a este. Y ahí tenemos la segunda característica o elemento de la fuerza, que es la dirección. Luego tenemos una tercera característica, que es el sentido. Muchos suelen confundir la dirección con el sentido. Dirección y sentido no es lo mismo, porque la dirección es cuando lo vemos ya el vector dentro de un sistema de coordenadas o un sistema de referencia en un plano cartesiano. El sentido, en cambio, es la flechita, ¿sí? El sentido es la flechita, porque dependiendo de donde yo dibuje la flechita, pues va a cambiar la dirección. Entonces, si la flechita está aquí, que me indica el sentido, mi dirección va a ser de este a oeste. Pero si el sentido, la flechita, se encuentra acá, ahora ¿qué va a pasar con mi dirección? Mi dirección va a ser de oeste a este. Entonces, no confundir dirección con sentido. Dirección no es lo mismo que sentido, porque el sentido es la puntita de la flecha. ¿Y qué es lo que le indica en el gráfico a la persona que está observando? La dirección de ese vector. Y por último tenemos una cuarta característica, que es la intensidad o módulo. Entendiéndose por intensidad o módulo aquel valor cuantificable de este vector. Porque si este vector yo lo midiera en centímetros, pues debe tener una distancia, ¿no? Pero como sabemos, ¿cuál era la unidad de medida para la fuerza? Era el Newton, en honor al señor Isaac Newton. Entonces, el módulo o intensidad es el valor. ¿Cuánto vale ese vector y su unidad de medida? Entonces vamos a suponer que ese vector vale 4 newton. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el módulo de este vector? 4 newton. ¿Por qué? Porque es el valor cuantificable más la unidad de medida que representa este vector. Ahora digamos que fuera otro vector más grande. Ya no vale 4. Ahora, ¿cuál será su intensidad? Ahora vale 5 newton. Y esas son las 4 características básicas para cualquier tipo de fuerza. Intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación. ¿Cuál es el punto de aplicación? Donde yo empiezo a dibujar mi vector. ¿Cuál es el sentido? La puntita de la flecha. ¿Cuál es la dirección? Cuando yo ubico mi vector en un sistema de referencia y gracias al sentido veo cuál es su dirección. Y la intensidad, el valor cuantificable, cuánto vale y cuál es su unidad de medida para el sistema internacional. Así nomás de fácil. Ahora vamos a clasificar los diferentes tipos de fuerza. Me dirán, ¿cuántos tipos de fuerzas hay? Hay diferentes tipos de clasificaciones. La fuerza se puede clasificar por diferentes tipos, porque existen varios textos de varios autores y cada autor clasifica las fuerzas dependiendo de ciertos criterios. Pero yo pienso que los tipos de fuerza más básicos son 2. Para nosotros los tipos de fuerza son solamente 2.
las fuerzas de contacto donde exista contacto y las fuerzas a distancias donde no va a haber contacto. Por ejemplo, tengo mi celular y tengo mi calculadora. Cuando golpeo el celular con la calculadora se mueve, ¿no? Porque existe una fuerza de contacto. Ambos objetos se toparon, ¿sí? Y se movieron por ese espacio, porque cambiaron su estado de reposo a movimiento. Y las fuerzas a distancia, en cambio, cuando no existe contacto en esos dos objetos. Un ejemplo, cuando pongo un clavo y un imán. Si acerco el imán, el clavo se mueve. Y se mueve sin haber contacto, porque es causado por una fuerza llamada magnetismo, ya que el imán atrae los metales o atrae objetos que tengan carga de diferente sentido o de diferente signo con la polaridad del imán. Entonces, esas son las dos fuerzas básicas: la que hay contacto y la que no existe contacto. Así de sencillo, para siempre recordarlo. Luego tenemos lo que son las interacciones fundamentales, ¿sí? Entendiéndose por interacciones fundamentales a las fuerzas ya provocadas por características particulares o de la experimentación, o sea, cómo interactúan ya dentro de la naturaleza, cómo se ve esa interacción dentro de la naturaleza cuando observamos esa fuerza dentro de nuestro universo. Entonces, son 4 tipos de fuerzas. Tenemos primero la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Entonces vamos en todos estos ejemplos a partir con lo que es la partícula, lo que es a nivel atómico, cómo está conformado las partículas. Vamos a empezar entonces con el concepto de la interacción nuclear fuerte. Esta interacción nuclear fuerte o fuerza nuclear fuerte es la más intensa de estas 4. Es atractiva y de alcance muy pequeño. Mantiene los protones unidos en el núcleo y a pesar de la repulsión electrostática. ¿Qué quiere decir? Que cuando se manifiesta esa fuerza, mantiene el núcleo unido, los átomos, ¿sí? Y es de un alcance muy pequeño, aunque es la más intensa de las 4. Un ejemplo de esa fuerza nuclear fuerte. No sé si han visto la película de Chernóbil, de un reactor nuclear. Ese reactor nuclear producía electricidad en Rusia, debido a que allá es uno de los medios más eficientes para generar energía eléctrica, gracias a que estos compuestos químicos dentro del reactor producen reacciones químicas que generan electricidad a nivel atómico. Pasó que este generador alcanzó un nivel máximo, ¿sí? Y explotó y tuvo una reacción que, aunque a nivel atómico esa reacción fue en masa, ocasionó que prácticamente toda una ciudad desapareciera y que se contaminara con estos químicos radioactivos, ¿sí? Pero el núcleo de estos protones no se desintegró, ¿sí? Aunque tuvo esas consecuencias, fue muy intensa a nivel atómico. Esta acción se mantuvo unida, no se separaron los núcleos, aunque causó tremendas consecuencias, ¿no? Luego tenemos lo que es la fuerza nuclear débil, que ya en cambio un ejemplo para una fuerza nuclear débil podemos poner, por ejemplo, lo que son las ojivas nucleares, que por ejemplo dentro de un misil nuclear, algo tan pequeñito así, del porte de una pastilla, una ojiva nuclear, puede ocasionar una fuerza nuclear que supuestamente es débil a nivel atómico, pero provoca una desintegración total, porque eso donde choca, destruye, y destruye a niveles inigualables, ¿sí? Entonces imagínense, por ejemplo, ahorita que cayera una de esas bombas atómicas en Machala, desaparece prácticamente todo Machala, y aunque es algo tan pequeñito, puede provocar desintegraciones radioactivas. Luego tenemos lo que es la fuerza electromagnética, ¿sí? Que es aquella fuerza que la vemos o la tenemos presente por el magnetismo, ¿sí? Cuando se puede inducir corriente eléctrica,
se puede inducir magnetismo con corriente eléctrica. En estos casos, un ejemplo de ello vemos en países desarrollados que la chatarra, los metales, lo mueven con unas grúas que tienen unos imanes gigantescos que son inducidos por corriente eléctrica, y gracias a eso se pueden mover de un lugar a otro. Y por último tenemos lo que es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Que es la que nos permite que nos mantengamos dentro de la Tierra, que es causada por el campo gravitacional, por el centro de la Tierra. Si no hubiera esta fuerza gravitatoria, no pudiéramos mantenernos en reposo o en movimiento, estuviéramos flotando por el espacio. Entonces básicamente estas son las interacciones fundamentales. La interacción nuclear fuerte, que es la más intensa de las cuatro, es atractiva y de alcance muy pequeño. La interacción nuclear débil, que es 105 veces más que la nuclear fuerte, y es la responsable de la desintegración de los núcleos y la producción de radiación calorífica de las estrellas. Entonces, por ejemplo, una interacción nuclear débil, podríamos poner también el ejemplo cuando las estrellas explotan, el Sol, ¿sí? Que aunque supuestamente la interacción nuclear es débil, es mayor la cantidad que abarca. También tenemos la interacción electromagnética, que es 100 veces menor, o sea, más pequeñita que la nuclear fuerte, y es atractiva y repulsiva a lo largo del alcance, y es la responsable, ¿sí?, de la impenetrabilidad de los objetos. Y por último, la interacción gravitatoria, que es 1039 veces menor que la nuclear fuerte, y se considera la más débil de todas. Es atractiva y de largo alcance, y es la responsable de la estructura del universo. Entonces, si no tuviéramos la interacción gravitacional, no se pudiera ver en las estrellas lo que es esas fuerzas que provocan que roten en su mismo eje, como es el campo gravitacional. Por último, ya para concluir, tenemos la actividad para el portafolio. Van a tener que elaborar un mentefacto, entendiéndose que un mentefacto es una representación gráfica, y ahí van a poner un ejemplo de cada una de estas interacciones fundamentales, y la vamos a tratar de ilustrar con ejemplos para cada caso. Y aquí, por ejemplo, ya he puesto un ejemplo para la interacción nuclear fuerte, he puesto un átomo, ¿sí? Y para una interacción electromagnética he puesto un ejemplo, un imán, un electroimán, miren. Entonces ustedes van a tener eso que hacer la tarea para la semana que viene, para estos 15 días, que vamos a trabajar con la tutoría 1 y 2. También les he dejado las referencias bibliográficas, ¿sí?, donde pueden descargar el libro de tercero bachillerato de segundo BGU. ¿Sí? Eso es todo lo que tiene que ver por hoy día. Ahorita voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si es que existe cualquier tipo de duda o pregunta. Si alguien tiene una duda, una pregunta, activa su cámara y su micrófono para tratar de retroalimentar. ¿Tenemos entonces, estudiantes, algún tipo de pregunta o duda? ¿No? Vamos a coger entonces un voluntario, ya que no quieren interactuar. Ana Reyes, ¿puedes activar por favor tu micrófono y tu cámara? Buenas noches, Ana. ¿Te encuentras ahí? Buenas noches. Buenas noches, Ana. A ver, vamos a ver, Ana. Si estuviste atenta a la clase. Recuérdame cuáles eran las características de una fuerza, del vector fuerza. ¿Cuántas eran primero? La gran fuerza. Ay, profe, le soy sincera. No presto atención. Bueno, vamos a recordar para hacer las características de una fuerza son 4, ¿sí? 4. Recuerden, punto de aplicación, donde se inicia la fuerza, el origen. Dirección, sentido, que es la puntita de la flecha. Y la intensidad o el módulo, que es cuánto vale esa fuerza. Entonces, cuando hablamos de intensidad, hablamos de 4 newton, 5 newton, 10 newton, 20 newton. Esa es la intensidad. Cuando hablamos de sentido, hablamos de la puntita de la flecha, que donde la ubiquemos nos va a dar la dirección de ese vector. Entonces, si ubicamos la puntita de la flecha al final, mi dirección será de este a oeste. Y si la puntita de la flecha la ubicamos al origen, mi dirección va a invertirse. Y el punto de aplicación es donde yo comienzo a dibujar mi vector, ¿sí? Para que quede claro entonces
las características básicas de un vector fuerza. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, para cerrar la clase de esta semana, la tutoría 1. ¿O volvemos a coger un voluntario? Bueno, parece entonces que no hay ningún tipo de duda. De mi parte les agradezco muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Por favor, estar atento a las clases. No es solamente de ingresar y dejar activado ahí y ya está. No, es de estar escuchando la clase. Si vamos a hacer eso, mejor no ingresemos a las clases, ¿sí? Porque puede hacer que yo de repente trate de hacer una evaluación formativa y como no me actúen, tengan una calificación negativa, ¿sí? No es solamente de conectarse y ya está, es de conectarse e interactuar, ¿sí? Porque entonces no tiene sentido de que yo esté tratando de mediante estas plataformas de compartir un poco de conocimiento y experimentar fenómenos para que usted pueda concretar esta asignatura de física. No, no es eso. Las clases virtuales es para que ustedes atiendan y para que puedan intervenir. Imagínense que yo ahorita creo de que ustedes ya tienen los conceptos claros y les mando una tarea y entre semana me van a decir, no, profesor, no entendí, es que la verdad no estuve atento. Entonces, por favor, hay que ser responsables, respetuosos, justos y solidarios, y para eso debemos promover atendiendo a clase. Bueno, ahora sí les ruego por último que activen la cámara para hacer la captura de la asistencia y nos vemos la semana que viene. Activen por favor la cámara. Vamos a contar 2, 3. Listo, nos vemos entonces la semana que viene. En el grupo de WhatsApp les voy a compartir las diapositivas, el link del video de la clase de hoy día y la ficha para que puedan realizar la actividad. No se olviden de las normas de prevención, la mascarilla, el gel y el distanciamiento y recordar que estamos en pandemia y recordar para la próxima clase, asistir puntual, estar atentos, interactuar y ser muy respetuosos. De mi parte, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos la semana que viene.